Buenas tardes, hermanas. Continuaremos con nuestro devocional semanal. Es hora de descubrir el libro de Miqueas, el cual dividiremos como de costumbre en dos secciones. En la primera cápsula nos enfocaremos a dar un recorrido panorámico del libro. En la segunda parte, Miqueas nos dará la respuesta a lo que quizá muchas veces nos hemos preguntado. ¿Qué quiere el Señor Jehová de mí? Así que empecemos y demos un vistazo al profeta Miqueas. Miqueas profetizó en los reinados de Jotam, en el reinado de Acaz y Ezequías. Jotam y Ezequías fueron buenos reyes, pero Acaz fue malo en extremo. De manera que Miqueas presenció la apostasía del gobierno y su reforma. En el tiempo de Miqueas, las personas eran egoístas y oportunistas. La justicia raramente era bien administrada. La avaricia y la crueldad abundaban. Los pobres eran oprimidos. Era una nación en tal situación moral que Miqueas les declaró en el capítulo 3 y versículo 8: Yo, en cambio, estoy lleno del poder del Espíritu del Señor, y del juicio y de valor, para dar a conocer a Jacob su rebelión y a Israel su pecado, declarando así el propósito de su profecía. Miqueas, cuyo nombre significa ¿Quién es como el Señor?, nació en Moreset, una tranquila aldea en las lomas de Judá, aproximadamente a 300 kilómetros al sureste de Jerusalén. Era un campesino agricultor que llegó a ser un gran predicador acerca de la fe personal y la ética social. También era un patriota que trató de disuadir a sus compatriotas del curso de inmoralidad en que ellos se encontraban. Miqueas fue contemporáneo, aunque de edad menor, de Isaías, que profetizaba en Judá, y de Amos y de Oseas en Israel, lo que significa que él profetizó tanto antes como después de la caída de Israel en el año 722 a.C. Este fue un tiempo en el que los pobres llevaron la carga de sostener las frivolidades económicas requeridas por el estilo de vida de los ricos. Judá se encontraba en guerra y los pobres tenían que soportar el peso de los impuestos requeridos para ello. El tributo que se le pagaba a Siria provenía principalmente de los pobres. El reinado de Ezequías también fue un tiempo de extrema dificultad económica para los pobres. En los tribunales, la justicia estaba disponible para los ricos, porque ellos podían comprarla, sobornando a los jueces. Los pobres a menudo eran víctima de ello. ¿Les suena algo familiar a nuestros tiempos? Los falsos profetas solo predicaban cosas que a los ricos le agradaran, y nadie levantaba la voz a favor de los pobres y oprimidos. Ahora bien, en nuestra actualidad, es también que escuchamos en los medios de comunicación y en las redes sociales lo que la gente quiere oír, que somos aceptados y que hemos aceptado cualquier tipo de conductas sociales en nuestra sociedad. Queremos solamente escuchar y la sociedad solamente quiere oír lo que le parece bien y lo que le es agradable. Así también en el tiempo de Miqueas. Los sacerdotes, mercenarios, cobraban por sus servicios, por lo que en frecuencia los pobres quedaban sin dirección espiritual. En lugar de proteger a los pobres, los nobles se aprovechaban de ellos. Pero Dios llamó a Miqueas a ser un valiente defensor del pobre contra los ricos opresores, los jueces injustos, los profetas asalariados y los sacerdotes corruptos. Dios usó a Miqueas para predecir varios acontecimientos extraordinarios, de los que algunos ya se han cumplido, como la destrucción de Samaria y de Jerusalén, así como el templo, el cautiverio babilónico, narrado en el capítulo 4, y el retorno del mismo, narrado en el capítulo 7, y el nacimiento del Mesías en Belén, narrado en el capítulo 5. Otros eventos todavía no se han cumplido, como el retorno de Israel de los cuatro extremos de la tierra, narrado en el capítulo 4, versículos 6 al 8, la batalla del Armagedón y la paz mundial que el Mesías establecería. Miqueas, Isaías, Amos y Oseas fueron los cuatro grandes profetas del siglo VIII antes de Cristo. Miqueas era el menos conocido de ellos, pero tuvo el privilegio de escribir el más importante versículo ético de todo el Antiguo Testamento, donde se resume la enseñanza
de los otros 3 profetas. En el capítulo 6, versículo 8, recita: Él te ha declarado hombre lo que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Este versículo lo vamos a escudriñar en la siguiente cápsula. No te la pierdas. Hasta luego.